Bueno, me presento, mi nombre es Damián López, soy el director de VS Sistemas de la zona centro y algunos que ya sois repetidores porque estáis haciendo el segundo curso con nosotros online, ya me conocéis y ya me habéis ido estos últimos días con el curso de Business Central. Hoy cambiamos un poquito el enfoque y hoy vamos a hablar sobre Power BI y vamos a ver las capacidades que tiene Power BI como una herramienta de Business Intelligence para hacer el análisis de toda aquella información que tenéis en distintos repositorios. Como es un curso general, no vamos a hablar de la integración con una herramienta específica, simplemente vamos a mostrar lo que sería la propia solución. Sí decir, y ya lo veréis cuando Emerson, ahora que le daré el control, empiece a comentaros un poco la herramienta, Power BI se puede conectar a casi cualquier entorno actual, es decir, cualquier base de datos, muchos de los sistemas de gestión, obviamente todos los entornos Microsoft, Business Central, Operation, For Sales, todos esos entornos Microsoft los podemos conectar casi de forma nativa, pero también nos podemos conectar a cualquier base de datos SQL, Progress, MySQL, Oracle, es decir, a casi cualquier fuente. Podemos recoger fuentes directamente desde base de datos en Internet o repositorios de datos en Internet, o lo más simple y básico que veréis seguramente en el curso es una integración o una lectura de información en Excel o ficheros planos. Entonces, el objetivo es que en estas dos sesiones que vamos a tener os hagáis una idea de las capacidades que tiene Power BI y que cuando acabéis el curso podáis hacer vuestros propios informes básicos y sencillos, porque lógicamente no vamos a poder enseñaros toda la capacidad y toda la potencia. Ahí ya nos pondremos un poco a vuestra disposición para que quien quiera profundizar, bueno, podremos hacer otro tipo de actividades que nos permita profundizar en el conocimiento de Power BI. Como estructura general del curso, de las dos sesiones del curso, indicaros que lo que ahora Emerson tomará la palabra, os va a contar aquellos aspectos específicos y un poco el guión de la sesión de hoy, y dejaremos al final de la sesión para que a través del chat nos pongáis cualquier tipo de pregunta, duda, cuestión, y durante 10 minutos, 15 o 20 minutos, el tiempo que haga falta después de acabar la sesión, tanto Emerson como yo estaremos en el chat contestando vuestras dudas. Si en algún momento determinado tenéis una duda diferente, bueno, pues tenéis nuestros correos, tanto el correo de contacta de @vssistemas o el mío, que lo tenéis en la tarjeta en pantalla, damian.lopez@vssistemas. Simplemente poneros a nuestra disposición. Emerson, ya te veo activo, ya te veo con el micro activo, casi te voy a dar el control de la pantalla y te cedo un poco los mandos del curso. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Como ya me presentó Damián, mi nombre es Emerson Corlasoli Correa. Aunque casi en una vida pasada he sido brasileño, estoy afincado en Madrid hace 20 años y llevamos ya muchos años, llevo ya muchos años de una colaboración francamente positiva con VS y en particular con la oficina de la región centro junto con Damián, pues para desarrollar proyectos de Business Intelligence y analítica de datos, ¿vale? Esa es mi especialidad desde hace muchos años, como digo, más de 20 hoy mismo, pues para construir modelos que permitan poder gestionar las empresas y tomar las decisiones pues a partir de toda la información que se genera. Hoy día pues eso está muy de moda, digamos, ¿no? Porque se genera una cantidad cada vez más grande de información en una variedad también muy grande de dispositivos y por lo tanto pues sistemas que hace no demasiado tiempo eran sistemas bastante complejos y bastante difíciles de implementar, que no fueran en grandes empresas o en gobiernos,
pues hoy día están al alcance de mucho más gente. Es decir, yo que vengo desde la época casi prehistórica de ese asunto, pues os puedo garantizar que en los últimos 10 años como mucho, pero incluso menos, las nuevas herramientas de analítica de datos modernas, digamos, como llaman ahora, que están fundamentalmente basadas en la nube y toda esa disponibilidad de datos, pues ha democratizado muchísimo este tipo de herramientas para la gestión. Como digo, hace unos años y no muchos, realizar un proyecto para construir sistemas de información era una tarea bastante complicada y con un coste muy elevado. Pues hoy día, con herramientas como Power BI y como otros 3 o 4 sistemas de Business Intelligence también modernos, digamos, que funcionan en la nube, pues el coste de poner en marcha ese tipo de herramienta y la dificultad pues es bastante más baja, lo que hace con que podamos plantearlos, tener sistemas realmente sofisticados de analítica de datos en empresas que no tienen por qué ser multinacionales, ¿no? Porque se puede llevar a cabo, no hace falta grandes infraestructuras, porque podemos siempre utilizar infraestructuras de la nube, por ejemplo en Azure, en nuestro caso específicamente, pues somos expertos y especialistas en todo lo que es el entorno de Microsoft, por lo tanto, pues trabajamos obviamente con la herramienta de Power BI y siempre que tenemos la circunstancia pues de llevar los datos a la nube, pues nuestra opción siempre es utilizar Azure de Microsoft. Sin embargo, como mencionaba Damián, eso no impide en ningún caso que se construyan herramientas de Business Intelligence con esas herramientas, soluciones de Business Intelligence con esas herramientas, conectando con cualquier tipo de origen de datos, ¿vale? Por lo tanto, la idea del curso es, estamos hablando de un curso muy corto, evidentemente, por lo tanto es una introducción muy rápida, digamos, a la herramienta. No es posible realmente entrar en detalle de la parte más de programación y todo eso en 2 sesiones de 1 hora y media, pero bueno, yo me gustaría estructurar la sesión en una secuencia de pasos en que en un primer momento simplemente pues voy a alargarme 4 o 5 minutos más en esa introducción de qué es el Business Intelligence y por qué realmente eso ahora mismo prácticamente todas las empresas pueden tenerlo y cuáles son los beneficios. Y por lo tanto voy a utilizar aquí rápidamente algunas diapositivas, pero luego muy rápidamente pues voy a pasar a la herramienta y estructurar el curso, digamos que en pasar por las principales etapas que tenemos que pasar si queremos construir una solución de Business Intelligence, ¿vale? Y antes de entrar entonces un poco más en detalle, pues voy a hacer lo que siempre me gusta, que es empezar por el final, es decir, enseñar un poco cuál es la idea que queremos lograr al final, digamos, de este mini curso, ¿no? Y para eso, pues lo que voy a hacer es entrar en alguna solución que tengo aquí publicada, donde yo, pues, ¿cuál es el resultado, digamos, de la sesión de hoy y de la sesión de la semana que viene? Pues es pasar, como digo, por las 3 grandes fases de construcción de una solución de Business Intelligence y lograr cosas como este tipo. Yo siempre me gusta empezar rápidamente por el final, entre comillas, es decir, ¿qué es lo que queremos llegar, no? Nosotros, eso que estáis viendo en la pantalla es el resultado, digamos, de un paso a paso en este curso cuando lo hago en 8 horas o en 16 horas y todo eso. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que para lograr una cosa, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un dashboard, un cuadro de mando que nos presenta alguna información de esta empresa ficticia, ¿no? Donde se han vendido 66 millones de euros, donde los beneficios son 18. Como podéis ver, esos son datos relacionados con los estados americanos. Si yo vengo aquí y digo, déjame ver cuáles son las ventas a través de
a través de móvil, pues él me actualiza automáticamente los datos para móvil. Si yo pues puedo de manera muy interactiva, pues seleccionar, por ejemplo, determinados filtros y ver solamente los datos, en ese caso de los estados de la costa este, y él me va de manera muy interactiva, pues generando información sobre, digamos, el funcionamiento de la empresa, ¿vale? Sin embargo, pues eso es un ejemplo de un curso, evidentemente. Nosotros, por enseñar alguna cosa un poco más sofisticada, ese, por ejemplo, es uno de los modelos que nosotros tenemos dentro de nuestra base de conocimiento de modelos, que es un modelo relacionado con finanzas, con control financiero de una empresa, donde yo tengo un dashboard, donde yo puedo navegar a lo largo del tiempo para ver mis principales números del PIG, por ejemplo. Aquí yo claramente pues ya puedo ver que los ingresos, estamos hablando de los datos de diciembre de 2017 y veo que mis ingresos fueron de 371.000 euros, el año anterior son 166, que es esta barra más gordita que hay aquí, por lo tanto mucho mejor mi año 2017 que 2016. Sin embargo, mi objetivo, que es esta línea que está aquí, pues no he conseguido lograr mis objetivos de ingresos. Me quedé un poco por debajo del presupuesto, digamos. Y yo puedo, obviamente, pues luego ver esos números. Yo acabo de cambiar aquí de mes actual al valor acumulado anual, y por lo tanto, pues una vez más, la facturación fue de 4.400.000, un poco superior a la del año anterior, pero tampoco logré el objetivo que tenía de mis presupuestos, ¿vale? Todo eso es una visión general de otras pantallas de mucho más detalle que enseñaré ahora. Por lo tanto, en este caso, yo tengo una contribución de ingresos por producto o por línea de negocio, digamos, de la empresa. Esos 4 millones de euros, pues fundamentalmente vienen de esta línea de negocio. Aquí yo tengo otras líneas que contribuyen menos, aquí unos principales conceptos de costes y aquí algunas métricas, algunos indicadores relacionados con la actividad, donde yo tengo averías, número de averías a cada uno de los meses y además de eso, pues un ratio de averías por cliente y una repartición de cliente. Bueno, esa es la definición de este modelo que yo tengo. Como yo decía, eso es una especie de resumen de pantallas más detalladas, donde, por ejemplo, aquí yo lo que tengo es la típica cuenta de pérdidas y ganancias, donde yo tengo mis principales conceptos de ingresos, de costes y de resultado a lo largo del año, a lo largo del tiempo en que estoy trabajando. Tengo algunas analíticas, por ejemplo, en más detalle de la parte de evoluciones de ingresos a lo largo del año, comparativas siempre muy importante, todas las comparativas temporales, y luego pues una serie de ratios, como digo, que si yo vengo aquí, y esta no quiero enseñar, esta me parece más interesante, pues yo tengo aquí, por ejemplo, la evolución de mi cartera de clientes, donde yo tengo una evolución de cartera de clientes, bueno, la cosa va bien, de repente hay un periodo en que va mal porque yo pierdo más clientes que gano y por lo tanto pierdo base de clientes, consigo retomar y puedo ver cada una de esas cosas cruzadas por todas las dimensiones que tengo en los datos. Por ejemplo, esos son solo los clientes de satélite, esos son solo los clientes de B2B y así va. Por ejemplo, también KPIs de este tipo, en que es importante en ese caso en concreto el porcentaje de llamadas atendidas en la atención al cliente. Estamos en el 76,37%, que ok, está aquí en la línea, está aquí en un espacio, digamos, amarillo, casi bueno, pero lejos de lo que sería mi objetivo. En este caso en concreto. Me imagino que ya os habéis dado cuenta que una cosa interesante es que cada uno de los elementos que hay en pantalla funciona como un filtro. Por lo tanto, pues yo puedo perfectamente pues ver esos indicadores que ahora mismo son globales del 73,37 o las averías en el 3,66. Yo puedo pues ver solo para el satélite si eso es mejor o es peor. En este caso es prácticamente igual. ¿Vale? Por lo tanto, eso es el resultado del trabajo de construir un modelo,
de Business Intelligence. Es decir, yo tengo en la pantalla absolutamente toda la información de la empresa en diferentes tipos de informes, evidentemente, para diferentes públicos, ¿vale? Y todo eso pues se define a través de un proceso, ¿vale? Porque obviamente llegar a este resultado significa que hemos tenido que hacer una serie de cosas, ¿vale? Y por lo tanto, pues el objetivo del curso es, a lo largo de esas 3 horas, pues pasar un poco por esas varias etapas que yo suelo en general dividirlas en tres grandes etapas son necesarias para llegar a este resultado. Una primera etapa, que es una etapa de conexión y tratamiento de datos. Es decir, para que yo consiga ver que en diciembre de 2017 yo he facturado 371.000 euros, he gastado 200.000 con un EBITDA de 118, pero luego he tenido aquí otros costes y al final el resultado de este mes es que se perdió 20.000 euros, en este en concreto, de resultado neto, aunque en el acumulado puede que no sea, ¿no? Hace falta, por un lado, encontrar la información. Por otro lado, tratar adecuadamente esa información, porque la información no está, en general, en el formato en que necesitamos y diría que 100% de los casos en que yo trabajé, que son algunos centenares, la información no está en formato homogéneo. Solo por mantener el ejemplo en la parte financiera, muchas veces, o en la casi totalidad de los casos diría, la información real está en el sistema contable de la empresa, por obligaciones tributarias en general, ni que sea, ¿no? Es decir, como mínimo, por las obligaciones tributarias, los datos contables están en un sistema, pero la información presupuestaria, es decir, los presupuestos que se hacen a cada año, en pocos casos están dentro de esos sistemas. Es decir, la mayor parte de las empresas no realizan el esfuerzo de subir unos cálculos que diría que en el 99% de los casos están realizados en Excel. La mayor parte de las empresas no suben esos datos a su sistema contable. Por lo tanto, nosotros tenemos orígenes diferentes de datos. Y dentro de esa etapa de conexión a los datos, tratamiento y limpieza de los datos y construcción del modelo de datos es, digamos, donde nosotros vamos a poner toda esa información en un formato que nos permita luego pasar a la segunda gran etapa, como decía yo, de las 3, que es la etapa de cálculos. ¿Por qué la etapa de cálculos es de cálculos y construcción de los elementos visuales, digamos? Esa es la segunda gran etapa. ¿Qué hay en esa etapa? Pues, como acabo de decir, pues realizar cálculos, ¿no? Es decir, si yo tengo como origen de datos los saldos de las cuentas contables, por ejemplo, y el Excel de los presupuestos, yo no tengo en principio como origen de datos esos porcentajes que tengo aquí calculados, ni el KPI de ratios ese de porcentaje de llamadas atendidas que decía, ¿no? Es decir, o porcentaje de averías por clientes, eso no es un origen de datos en general. Por lo tanto, hay una etapa muy importante de construcción del modelo, que es la parte de realización de los cálculos y luego la producción, digamos, de los informes con los elementos visuales. Y luego hay una tercera etapa para cerrar, digamos, todo el ciclo y llegar a lo que ves en pantalla ahora mismo, que es la parte de publicación, la parte de gestión de seguridad de la información, porque no todo el mundo tiene acceso a la misma información, ¿no? Antes yo he dicho, yo voy a conectar con diferentes orígenes de datos y voy a generar diferentes tipos de informes, pero esos informes están destinados a un consumidor final, digamos, que no es el mismo. Es decir, la manera como
cómo ve la información el área financiera de la empresa es una. La manera como ve el área de gestión comercial, por ejemplo, yo tengo otro modelo aquí, en que es un modelo puramente de gestión comercial, por ejemplo, solo para dar un ejemplo más, y luego ya empezamos un poco más. ¿Eso qué es? Esa es la evolución de las ventas a lo largo de un mes en concreto de una cadena de tiendas que está relacionado con el mundo de las mascotas, digamos. Aquí yo tengo ventas por provincia, aquí yo tengo ventas a lo largo de los días, pero yo tengo una serie de otras cosas más. Yo puedo tener, por ejemplo, un mapa de calor de los clientes, ¿no? Donde yo tengo aquí un gran mapa donde yo puedo ver dónde están mis principales bolsas de clientes, digamos, y zonas en que yo puede que considere que son interesantes y están poco atendidas. Por ejemplo, pues tengo claramente aquí grandes bolsas de clientes en Madrid y Barcelona, obviamente, bastante natural, pero puede que aquí por Navarra o Guipúzcoa y todo eso, que son zonas con alta renta per cápita, por ejemplo, pues no tengo tiendas para atender a este público y podría pues trabajar mejor aquí, ¿no? O, por ejemplo, pues puedo tener un ranking de tiendas y ver que este grupo tiene pues casi 200 tiendas. Bueno, pues las 25 primeras tiendas de una facturación de 10 millones de euros en este mes en concreto, pues han facturado prácticamente 4, es decir, un 36% de las ventas viene de mis 10 primeras tiendas. Análisis de este tipo, ¿no? Y, por ejemplo, déjame ver solo las 10 primeras. Bueno, las 10 primeras me traen el 27%, y si yo, además de eso, selecciono solo Madrid, pues las 10 primeras tiendas de Madrid pues me traen 2/3 de la facturación, y son esas que están aquí. Y si yo quiero cambiar esa analítica a lo largo del tiempo, pues yo tengo aquí un filtro de tiempo. En este caso en concreto, como eso son unos datos anonimizados para poder enseñar, tenemos solo datos de un mes. Pero obviamente en un modelo real, pues yo podría hacer esa analítica a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, en comparación con el mismo periodo del año anterior, en comparación con en comparación con el mes anterior, etc. ¿Vale? Por lo tanto, todo eso es el resultado. Como yo digo, por recoger el hilo otra vez, este informe es un informe significativamente diferente del que estábamos viendo antes. Por lo tanto, hay una parte, una vez que dentro de la primera fase se conectan los datos, se tratan los datos con el objetivo de construir un modelo de datos, en la segunda fase yo voy a realizar cálculos y diseñar esos informes. Y en una tercera fase yo los voy a publicar en la nube, yo voy a hacer vistas de teléfono móvil, yo voy a gestionar la seguridad de tal manera de que, por ejemplo, si la directiva de la empresa es que a un nivel corporativo se ven todos los datos de todas las tiendas, pero cada una de las tiendas no debe ver el dato de las otras tiendas y solo unos promedios anonimizados, pues hay que gestionar esa seguridad de acceso a la información de tal manera de que si la persona que está viendo ese informe está en dirección general, pues vendrá esos datos totalmente, pero si es el director de la tienda Madrid Centro, pues no verá las otras tiendas de Madrid, y si no, verá pues datos anonimizados, digamos, para ver si la performance de su tienda es adecuada en relación a lo que es el total de la red o no. ¿Vale? Por lo tanto, como decía, ¿cuál es el objetivo de construir un modelo de business intelligence y de analítica de datos? Pues es lograr ese tipo de herramientas. Y ahora, pues, voy a conectar, digamos, con la otra, voy a volver atrás en la presentación, pero antes de eso, solo para que veáis, por ejemplo, una cosa más que se puede hacer. Es decir, la primera cosa que yo voy a enseñar ahora cuando enseñe 3 o 4 diapositivas de PowerPoint es qué es Business Intelligence y qué es analítica avanzada, ¿no? Pues ya por responder, Business Intelligence es eso que estamos viendo. Son las herramientas, es la infraestructura que nos permite analizar la información para tomar decisiones. ¿Qué es la analítica avanzada?
pues es empezar a poner un poco de inteligencia automatizada a esos datos. Es empezar a poner un poco de inteligencia automatizada, digamos, en esos casos, en esa información, ya que el volumen de datos es tan elevado ahora mismo, pues muchas veces ni conseguimos tener capacidad de analizarla toda. Bueno, pues la disponibilidad de algoritmos también y todo eso pues nos permite hacer cosas de ese estilo. Es en un caso en concreto, es una predicción de ventas a 14 días, ¿no? Está aquí más como un ejemplo de lo que se puede hacer. Este periodo de tiempo es demasiado corto para que esas predicciones sean buenas, ¿no? Pero se puede hacer ese tipo de cosas y muchas otras. Se puede utilizar algoritmos, digamos, para hacer una analítica más predictiva y no solo mirar al pasado, ¿no? Y una vez que tengamos el modelo montado y los datos dentro, pues yo tengo esa posibilidad de hacer cosas de ese estilo, que es, bueno, si esa es la predicción a nivel global, esa es la predicción de esta tienda en concreto, ¿vale? Esos son funcionalidades que hasta hace muy poco eran bastante complejas de hacer y costosas. Bueno, pues ahora mismo las herramientas con las cuales trabajamos pues permiten ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, pues yo voy a volver entonces a, digamos que no es lo que quería. Yo voy a volver, digamos, antes he dicho, voy a presentar 3 o 4 diapositivas para hablar un poco, pero voy a ser muy rápido y muy rápidamente iremos ya a la herramienta, ¿no? Una de ellas, eso ya he dicho, era justamente pues eso. ¿Qué es Business Intelligence? Business Intelligence es transformar datos de información en información para mejorar la toma de decisiones, esencialmente, ¿no? ¿Qué eso significa? Datos, hay muchos, pero información no es lo mismo que datos. Información, esos datos tienen que tener sentido. Es decir, recoger 10 gigabytes de datos puede que no sirva para nada si nosotros no tenemos una idea clara de qué queremos analizar con ellos. Y luego tener las aplicaciones y la infraestructura, digamos, y el conocimiento para trabajar esos datos. Era lo que yo decía. Yo tengo mis presupuestos en una hoja Excel y yo tengo luego un montón de información a un nivel de detalle muy, muy alto, a un grano de información muy alto, por ejemplo, en que sé cada uno de los movimientos en cada una de las cuentas contables. Bueno, pero si no sé organizar eso de tal manera de que eso me permita entender cuáles son los productos que me funcionan mejor, cuál es el tipo de cliente que me compra mejor, cuál es el producto en que a lo mejor incluso vendo bastante pero no gano mucho, pues entonces esos datos no me sirven para nada. Ese tipo de modelos existe pues para transformar esos datos en información, para ayudar en la toma de decisiones, que puede ser toma de decisiones, pues eso, financieras, comerciales o de cualquier otra naturaleza, operacionales. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo de proyectos para clientes en concreto que tenemos, que de hecho ahora mismo están muy presionados. Dos de los grandes clientes que tenemos son grupos de hospitales y nosotros tenemos modelos para ellos para gestionar y tomar decisiones sobre la marcha relacionados con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la parte financiera. Tienen que ver con la parte de tiempos en urgencias. Es decir, el consumidor final, como llamo yo, el cliente final de ese tipo de informe, son los directores médicos de los hospitales que tienen que estar muy atentos a las colas en urgencias por especialidades, por periodo del día y todo eso. Y por lo tanto, nosotros recogemos datos, digamos, que son horas esencialmente y minutos y segundos en que las personas van pasando por las diferentes etapas de una atención médica en urgencia y calculamos tiempos y establecemos alertas si esos tiempos empiezan a salir de lo que está establecido. Es decir, eso se compara con objetivos y si las cosas empiezan a funcionar mal, pues automáticamente el director médico pues recibe sus alertas porque sabe que necesita actuar.
¿vale? Por lo tanto, no solo estamos hablando, obviamente, de temas económicos, también pueden ser tiempos y también pueden ser cualquier otro tipo de información que esté relacionado, pues eso, con la actividad del negocio. Luego, solo por finalizar eso, ya he avanzado. ¿Qué hablamos cuando hablamos de analítica avanzada de datos? Pues es poner un poco más de inteligencia automatizada, digamos, con algoritmos para obtener una información más en profundidad de la información. Como yo decía, hoy mismo el volumen de información que se genera es muy elevado. Por lo tanto, se puede poner una capa, digamos, de inteligencia a los datos que me permita generar un informe como el que acabo de enseñar, que era ese que tenía una predicción, pero pueden ser otras cosas, pueden ser clasificaciones de clientes en probabilidades, digamos, de compra, puede ser segmentación de clientes para determinadas campañas de marketing, por ejemplo, de venta, microsegmentación de campaña con herramientas en que en vez de segmentar los clientes en 4 o 5 grupos, pues yo puedo segmentar en 50 y conseguir ser mucho más eficiente en mis campañas. ¿Vale? Por lo tanto, eso es lo que significa la analítica avanzada de datos, es poner un poco de inteligencia automatizada a través de algoritmos para analizar mejor los datos. ¿Vale? Bueno, eso ya hemos pasado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo de eso? Es generar una cosa de ese tipo, ¿no? Pero eso ya hemos visto. Solo por terminar entonces esa introducción, yo decía, ¿cuál es la evolución del análisis de datos, digamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues nosotros queremos estar aquí en la parte de la derecha, ¿no? Es decir, el BI descriptivo y el BI de diagnóstico, digamos, es lo que se hace ahora mismo, yo diría, pasado y presente, y esa analítica avanzada presente y futuro, el presente es muy poco, ya os digo, por experiencia. Tengo una gran experiencia en muchos tipos de clientes y realmente casi todo el mundo lo que está haciendo es BI, ¿no? Business Intelligence, pues eso, con informes y paneles interactivos que me permiten ver qué es lo que ha pasado. Muchas veces de una manera, ahora mismo de una manera muy online, vamos a decir, casi en tiempo real, ya no es como antiguamente que las cosas se actualizaban pues eso, una vez al mes o una vez a cada no sé cuánto tiempo. Ya hay muchas herramientas y muchas soluciones que permiten una actualización pues casi en tiempo real. Excelente. Pero la parte predictiva y la parte prescriptiva, digamos, todavía es bastante incipiente y nosotros pues intentamos siempre introducir analítica avanzada realmente para por lo menos llegar a este nivel, ¿no? Es decir, yo no quiero tener que esperar a diciembre para ver cómo han cerrado mis números. Si yo tengo los números a julio, pues me gustaría que un modelo predictivo por lo menos me ayudara a ver qué es lo que va a pasar para que yo pueda actuar con tiempo y no, pues cuando las cosas ya han pasado, pues siempre tenemos todavía una cierta capacidad de acción. Pero si podemos anticipar y empezar a actuar anteriormente, pues mejor, obviamente. Por lo tanto, pues siempre me gusta poner una énfasis en esa parte de analítica avanzada, pues para que podamos hacer eso, ¿no? Aterrizando todo eso a las herramientas, ¿no? Digamos que es el objetivo del curso, pues cuáles son las necesidades del usuario final. Esta imagen que hay aquí no deja de ser otra representación de las 3 fases que yo hablé antes. Es decir, yo tengo una primera fase en que yo tengo que conectar, limpiar y tratar los datos. Yo tengo una segunda fase que llamo aquí de explorar, que es realizar cálculos y construir los elementos que me den la información, que yo consiga entender qué es lo que está pasando. Y luego yo tengo que poder visualizar y compartir eso, que es esa tercera fase de publicación, de gestión de permisos, como decía, que es muy importante, de seguridad de la información. Y también otra cosa que es muy importante aquí, que es la actualización automática de las cosas, ¿no? A partir del momento, vamos a ver, todas las soluciones de BI pues tienen un proyecto, digamos, para construir los elementos de la solución a partir de lo que desea quién va a ser el consumidor final, es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un informe financiero? ¿Queremos un informe de ventas?
o queremos un informe de tiempos en urgencia del hospital. Se construye, se publica y se entrega. Pero a partir de ahí tenemos que tener los mecanismos para que eso esté disponible de manera automática continuamente, de manera totalmente continua. Es decir, absolutamente todos los días yo quiero ver mis datos de ventas, absolutamente a todas las horas yo quiero ver mis datos de esperas en urgencias, o incluso más, a cada 5 minutos, y absolutamente pues todos los meses yo quiero ver mis datos financieros, o incluso periodos mucho más cortos. Por lo tanto, esta última parte de publicación, de compartir y de actualizar automáticamente, pues es extremadamente importante para el éxito de un proyecto de ese tipo, ¿vale? Por lo tanto, pues eso. ¿Cuál es la herramienta que utilizamos para eso? Pues es Power BI. Aquí yo estoy ahora mismo, perdón, no es ese el que quiero. Yo estoy ahora mismo, Power BI tiene dos componentes, digamos. Tiene el componente de visualización, que es esto que está aquí, que es puramente web, como podéis ver, que ese se llama el servicio de Power BI Service, que es donde consumen los informes los usuarios, ¿vale? Y luego aquí. Es decir, esta es desktop, que como el propio nombre dice, es una herramienta de desktop. Es decir, yo después la programación de este modelo, que luego lo que yo hago es publico en el servicio de Power BI y comparto y doy acceso a los usuarios finales para que entren aquí. Es decir, el usuario final trabaja en la web tanto a través de un ordenador como a través de cualquier dispositivo móvil. Yo tengo herramientas en Power BI Desktop para diseñar pantallas para móvil, por ejemplo. Yo decía, nosotros tenemos el entorno en la nube, que es el servicio de Power BI para consumir los informes, y tenemos el entorno en local, que es para desarrollar los informes, que es para construir el informe, ¿vale? Y eso tiene, yo he dicho antes, yo tengo que hacer 3 partes, y por lo tanto, esas 3 partes aquí están divididas en dos. Power BI Desktop tiene por detrás otra herramienta, que es la que me ayuda a realizar la primera parte de aquí las 3 etapas, que es la parte de conexión y transformación de datos, ¿vale? Que se llama Power Query. Por lo tanto, ¿cómo yo empiezo un proyecto de esa naturaleza? Pues yo tengo que traer unos datos, ¿vale? Por lo tanto, si yo pincho aquí en transformar datos, eso me abre una ventana nueva de una herramienta que está por detrás de Power BI Desktop, que se llama el editor de Power Query. De hecho, eso es un software independiente que también existe en las últimas versiones de Excel. Es decir, yo puedo utilizar eso para trabajar también con Excel, ¿vale? Y aquí la primera, como podéis ver, una vez más, está completamente en blanco, pues la primera tarea que yo tengo que hacer es, pues, seleccionar un nuevo origen. Al seleccionar un nuevo origen, pues él me abre una ventana de diálogo con todos los conectores que tiene Power BI, que son una cantidad enorme y todos los días aparecen nuevos, lo que me permite afirmar con bastante seguridad de que yo soy capaz de traer datos desde cualquier origen, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque yo tengo orígenes de archivo. Yo puedo traer datos de Excel, texto, XML, JSON, carpetas, PDFs, incluso PDFs, y los PDFs funcionan francamente bien si estamos hablando de PDFs bastante tabulares, pues consigue leer con una calidad bastante elevada. Conexiones a base de datos, pues obviamente todo el entorno de Microsoft pues está contemplado, ¿no? SQL Server, Access, Analysis Services, también del SQL, bases de datos de Azure, etcétera, pero también todos los demás, es decir, no existe ninguna base de datos que tenga una presencia
significativa en el mercado que no tenga un conector, ¿no? Aquí podéis ver Oracle, IBM, Postgre, Teradata, SAP, es decir, hay una infinidad de conectores para base de datos. Hay también la posibilidad de utilizar flujos de datos y otros modelos de Power BI como origen, lo que es interesante, porque si yo, por ejemplo, una de las maneras de distribuir la información a diferentes usuarios es tener modelos diferentes, pero puede ser interesante construir un modelo de base donde yo haga el tratamiento de toda la información de golpe en un único modelo y luego yo tengo otros modelos que se conectan a este origen de datos donde yo construyo solo su respectiva parte. Es decir, antes yo enseñé un modelo financiero y un modelo de gestión de ventas. Yo podría tener, en este caso en concreto, yo trato los datos por separado en los dos casos, pero yo podría tener otro modelo de back office, vamos a llamarlo así, donde yo hago todo el tratamiento de la información, de toda la información de la empresa, y luego yo construyo un modelo financiero para los usuarios financieros y un modelo comercial para los usuarios comerciales. ¿Vale? Por lo tanto, eso sería ese tipo de origen. Obviamente, como digo yo, dentro del entorno Azure de Microsoft, pues existe aquí absolutamente todos los conectores que queramos. Hay una infinidad de conectores a servicios online, pues por dar un ejemplo muy concreto, si yo quiero conectar con mis datos de Google Analytics, pues yo simplemente lo único que tengo que hacer es simplemente pues iniciar sesión en Google. Es tan sencillo como eso. Si con mi usuario de Google hay por detrás si mi usuario de Google está administrando una página que tiene Google Analytics, pues automáticamente esos datos están aquí reflejados y yo no tengo que hacer absolutamente nada más. Eso pasa con una serie de otros servicios en línea muy interesante, por ejemplo, la parte del Business Central, que facilita mucho, por ejemplo, la recogida de la información de soluciones de Business Central, tanto del Office 365 como del Business Central local, ¿vale? Y una serie de otras cosas. Por ejemplo, Salesforce está aquí y varios otros servicios online tienen conectores directos y como digo yo, eso es algo que a cada nueva versión que sale una al mes, pues no puedo afirmar obviamente que en todas ellas sale un conector nuevo, pero continuamente están saliendo conectores nuevos para herramientas online que tienen bastante visibilidad. Y luego yo tengo aquí otro grupo de conectores que están dentro de esa categoría otras que me permite, pues si yo no encuentro mi conector en todo lo anterior, pues aquí con total seguridad yo consigo hacer, porque yo puedo hacer conexiones a páginas web directamente. Y eso es muy interesante, por ejemplo, para conectar online con ficheros de Office que se guardan en el OneDrive o en SharePoint del Office 365, ¿vale? Porque en las cuestiones de actualización de datos, si nosotros conectamos con ficheros en local, que es lo que yo voy a hacer ahora para enseñar cómo es, eso es una mala práctica, obviamente, porque yo estoy conectando con mi ordenador. Si mi ordenador está apagado, pues no actualiza automáticamente. Pero yo puedo, en vez de conectar con un Excel en local, que es lo que voy a hacer, pues conectar con un Office que está en mi OneDrive o en un site de SharePoint de la empresa y por lo tanto esta conexión sí que me permite luego programar actualizaciones automáticas. También puedo a través de web services o data conectar con Navision o con cualquier otro sistema o con SAP, por ejemplo, cualquier otro sistema que esté en local y también puedo pues luego escribir scripts, es decir, si aún así yo tengo los datos en un formato súper propietario, realizado hace mucho tiempo y todo eso, pues siempre un programador me puede crear una conexión a DBC o incluso yo puedo crear una consulta en blanco y un programador pues puede escribir la query que quiera para obtener los datos, ¿vale? Por lo tanto, todo eso para decir que realmente es imposible, es una palabra muy complicada de decir, pero yo, de la experiencia que tengo, que es de ya muchos años haciendo ese tipo de proyectos, nunca hemos llegado realmente a no conseguir
hacer una conexión con algunos datos. En el peor de los casos, pues se exportan ficheros y se hacen por ficheros. Es un proceso un poco más, un poco más manual, pero siempre se puede recoger la información. ¿Vale? Entonces, para enseñar un poco cómo funciona eso, yo voy a abrir en paralelo con este modelo que está totalmente en blanco, yo voy a abrir el otro modelo que es el modelo finalizado, digamos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en el Power Query? En el Power Query, como he dicho, yo voy a hacer la primera de las tres grandes etapas. Yo voy a conectar los datos, yo voy a trabajarlos, limpiarlos, y el objetivo final de esa etapa, que como dije antes, me gusta siempre enseñar cuál es el objetivo final para que tengamos en mente por qué estamos haciendo esos pasos, ¿no? Yo he dicho, el objetivo final de todo el proceso es construir un informe como este. ¿Cuál es el objetivo final de la etapa de Power Query? Es llegar a eso. ¿Vale? Eso no interesa y eso tampoco. Llegar a una cosa de este tipo, es decir, es tener un modelo de datos que me diga a partir de una serie de tablas que represente mi negocio, digamos, a partir de una serie de tablas, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Yo tengo una tabla de datos, digamos, yo voy a hacer una cosa. Voy a quitar esto. Para que quede más fácil de entender. Vale, así mejor. Para que quede más fácil de entender, digamos, eso es un modelo en estrella. ¿Vale? En la práctica, bueno, formalmente pues se llamaría un modelo Snowflake, que es el copo de nieve, pero bueno, vamos a hablar del modelo estrella, ¿vale? ¿Qué eso significa? Eso significa que aquí yo tengo la información de la empresa. Yo tengo una tabla de datos, que es la tabla que tiene las ventas. Y yo tengo una serie de tablas que cuelgan de esta tabla o que están relacionadas con esta tabla a través de esas relaciones que se llaman tablas de dimensiones. Por lo tanto, el objetivo de trabajar con el Power Query es conectar con los datos y trabajarlos de tal manera de que yo consiga terminar con una cosa de este tipo, con este modelo de datos. ¿Qué es un modelo de datos? Un modelo de datos es una organización de tablas de datos y tablas de dimensiones y relaciones que represente mi negocio. En este caso en concreto, ¿qué es mi negocio? ¿Qué quiero analizar en eso? ¿Qué quiero analizar en este modelo? Yo quiero analizar las ventas, pero yo no quiero analizar las ventas solamente con saber, he vendido, en este caso, 66 millones de euros, listo. No, yo quiero analizar esos 66 millones de euros a lo largo del tiempo. Por lo tanto, yo tengo aquí una fecha de cada uno de los registros de la venta. Y yo tengo aquí una tabla de dimensiones que luego me va a permitir ver, no solo por fecha, pero por meses, por años, y etcétera. Y hacer comparaciones en el tiempo y todo eso. Pero yo también quiero ver a qué producto yo vendí. Por lo tanto, en esta tabla donde yo tengo el registro de la venta, yo tengo aquí un campo que es la ID del producto. Esa ID del producto, yo tengo una tabla de producto que está relacionado que me dice cuál es el producto, cuál es el precio y el coste de ese producto y cuál es incluso la categoría del producto. Porque si imaginemos que nosotros vendemos ropa, pues yo quiero ver cómo se comportan mis ventas en ropas de hombre y ropa de mujer, en un segmento que son zapatos o pantalones o camisas. Por lo tanto, yo tengo esta característica, digamos, de mis productos en esta tabla de categorías, en esta tabla de productos, y en la tabla de ventas, pues yo sé cuál es el producto que yo vendí, pues por lo tanto, yo voy a poder construir informes de este tipo, ¿no? Yo tengo aquí una serie de páginas de informes, por ejemplo, que están ocultas,
Pero ¿eso qué es? Esas son las ventas a lo largo de los meses. Si veis aquí, ¿no? Los 66 millones de euros de estos, pues aquí están a lo largo de los meses. Pero aquí, por ejemplo, aquí están por estado americano, ¿no? Es decir, ¿cómo yo sé cuál es el estado? Porque yo aquí tengo la idea del cliente. ¿Cuál es el cliente que me compró eso? Pues este cliente es el que yo reconozco aquí por el Customer ID, y a través de este código postal yo sé que ese cliente, pues en ese caso en concreto, pues la mayor parte de los clientes están en Texas y luego están en Florida. ¿Vale? Por lo tanto, el objetivo de esta primera fase de trabajo es conectar a unos datos, limpiarlos y trabajarlos para llegar a construir un modelo de datos de este tipo. ¿Vale? Si yo voy, bueno, con eso ya estoy enseñando un poco cómo funciona el software, ¿no? Es decir, este es el Power BI Desktop, yo tengo 3 menús aquí, tengo 3 vistas. Esa es la vista, digamos, de las pantallas que yo estoy diseñando, que yo tengo aquí muchas, y esta es la que yo publiqué al final, ¿no? Es decir, ese es el canvas, digamos, como llama, es lo que yo estoy diseñando, qué es lo que yo voy a publicar. Esta es la parte donde yo puedo ver la relación entre las tablas, y esta es la vista de datos que yo puedo ver, por ejemplo, pues que aquí en mis categorías de productos, pues yo tengo aquí unas categorías y unos segmentos, y aquí en la tabla de clientes, pues yo tengo el ID del cliente, el nombre, el código postal y el email. Y aquí en la tabla de geografía, pues a partir del código postal yo tengo la localización, ¿no? Es decir, eso está en Estados Unidos, ese es Pittsburgh, y Pittsburgh creo que es Pensilvania, ¿no? Pues es ¿vale? Por lo tanto, yo puedo ver y puedo obviamente filtrar, decir, déjame ver solamente los que son de, solamente, pues quiero ver los que son, pues eso, los de Florida. Listo, aquí están. Pues si quiero hacer algunas verificaciones de datos, eso es una vista de datos, digamos. Esta es una vista de las relaciones de la tabla, y aquí es donde yo diseño mis informes poniendo lo que yo quiero, y eso es, digamos, el objeto de la sesión de la semana que viene, ¿vale? Por lo tanto, si yo vuelvo aquí a mi modelo, este modelo está completamente vacío porque yo no hice ninguna importación de datos, pues el primer paso que yo voy a hacer es nuevo origen, y yo voy a decir que yo quiero importar esos datos de un Excel, y yo ya dejé preparado aquí este conjunto de datos que, si queréis, no tenemos ningún inconveniente en subir esos datos, pues por si queréis luego jugar un poco y trabajar con ello. Esos datos son datos de, digamos, de cursos de Microsoft, por lo tanto, pues son perfectamente públicos y están disponibles, y podemos subir esos datos y pasaros un link sin ningún problema. Vale, por lo tanto, pues yo voy a decir, yo quiero conectarme con este Excel, y aquí yo tengo una serie de elementos del Excel. Yo voy a decir, yo quiero cargar, pues esta. 1, 2, 3, 4. El producto también. Y las ventas. Como podéis ver, por ejemplo, una de las ventajas de aquí es que yo ya, desde orígenes de Excel, yo puedo cargar directamente varios elementos de una sola vez. Yo no tengo que ir a cargar cada uno de ellos. Alguien puede pensar, bueno, eso es un poco relevante, ¿no? Pero no es tan poco relevante si tenemos 300 orígenes, porque la ventaja de eso es que si luego yo tengo que hacer algún mantenimiento sobre los orígenes, por ejemplo, imaginemos que cambió la IP del servidor, o cambió la ubicación donde están esos datos, o cambió la base de datos, o lo que sea. Cuando yo conecto con SQL, por ejemplo, yo también puedo traer cientos de tablas de golpe. Por lo tanto, si yo tengo que hacer un mantenimiento, pues no tengo que hacer un mantenimiento sobre cientos de orígenes, yo hago sobre un único origen, ¿vale? Entonces, muy bien, pues aquí yo tengo ya mis datos. Esos ya están, yo estoy en el Power Query. Atención, yo no estoy en el Power BI Desktop, estoy en la herramienta de importación de datos, que es el Power Query, y yo ya tengo aquí, pues, mis 6 consultas. La consulta de campaña, de cliente, de fecha, de geografía, de producto y de ventas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Pues yo tengo que mejorar un poco esos datos. Esos datos, como están en un principio didáctico, digamos, están bastante bien,
pero en la vida real, infelizmente no es así, ¿no? Desgraciadamente tenemos que darnos ahí con la cabeza muchas veces para organizar los datos y limpiarlos y ponerlos en un buen formato. Como yo digo, solo un ejemplo que estoy convencido de que muchos conocen es justamente los formatos de los datos financieros reales. En general es muy significativamente diferente de los datos de presupuestos. Por lo tanto, para que luego yo consiga realizar mis cálculos de una manera adecuada, yo tengo que hacer muchas transformaciones de datos. Y esa es la herramienta para hacer transformaciones de datos, ¿vale? Es decir, Power Query es la herramienta para conectar y para transformar los datos, ¿vale? Por lo tanto, pues es muy potente la funcionalidad de transformación de datos que hay aquí, ¿vale? Y yo os voy a enseñar un poco cómo funciona la lógica. Esos menús que están aquí arriba me permiten ir aplicando transformaciones. Desde aquí, este menú de inicio o este menú de transformar, este menú de agregar columna, pues son menús que me permiten ir transformando esos datos, ¿vale? Y vamos a ver algunos ejemplos. Y la lógica de funcionamiento de Power Query es que cada una de las transformaciones me añade un paso aquí. Esa es la secuencia de pasos que él está haciendo sobre el conjunto de datos. Y eso es una lógica de funcionamiento muy interesante porque me permite, en la práctica, eso lo que está haciendo es, deja una programación de pasos que luego se aplica siempre que yo importo datos nuevos. Es decir, vamos a imaginar, yo voy a hacer aquí algunos pasos y luego os voy a mencionar, pensar si estuviéramos haciendo eso con Excel, ¿vale? Porque no deja de ser una cosa algo parecida. Pero la cuestión es que si yo tengo que transformar, si yo tengo que separar unas columnas por una coma, por ejemplo, o si yo tengo que transformar un número en texto o al revés y todo eso, si yo hago en Excel, la semana que viene cuando importe otro archivo tengo que volver a hacer. Aquí no. Aquí yo voy a dejar programadas esas transformaciones y cuando yo haya programado mis actualizaciones automáticas, él va a ejecutar la misma programación encima del fichero. ¿Vale? Por lo tanto, nos quitamos de ese trabajo. Yo estoy muy convencido de que un buen trabajo realizado en el Power Query quita no sé, como mínimo el 70% del trabajo manual de preparación de datos en una empresa. Pero yo creo que puedo ser osado suficiente para decir que a lo mejor en algunos casos he visto que quitaba el 95%. Porque se pueden hacer muchas cosas y por lo tanto vamos a hacer algunos. Lo primero que os voy a enseñar es, él crea siempre unos pasos automáticos, ¿no? Es decir, cuando yo importo, él me va a decir aquí, ¿cuál es el origen? El origen es un workbook de Excel, que es este fichero, ¿vale? De este fichero que tiene una serie de elementos, el segundo paso va a decir, mira, lo que quiero es la tabla que se llama campaign. Y el tercer paso es que él va a intentar asignar a cada una de las columnas el tipo de dato más adecuado. Eso es muy importante, revisarlo, porque yo diría que en el 90% de los casos esa asignación de tipo de datos es correcta, pero hay algunos pequeños casos en que puede que no sea y os voy a enseñar uno ahora. ¿Vale? En la dimensión de cliente, por ejemplo, él, al hacer eso, ha dicho, bueno, mira, esa columna zip code tiene solo números. Eso es un número. Ese 1, 2, 3 aquí es que es un número entero, ¿no? Pues es solo número. Sí, pero el código postal no es un número. El código postal es un texto, que curiosamente solo tiene caracteres numéricos, pero es un texto. ¿Cuál es la diferencia de eso? La diferencia de eso es que yo estoy en Madrid y mi código postal es 28027. Pero para quien está en Barcelona y estuviera en el 09027, si transformamos eso en número, se quedaría como 9027. Lo que significa que si yo quiero hacer algo de este estilo para localizar por provincia, todos los datos de Barcelona o de Álava o de Alicante no se localizarían, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, pues yo diría, no quiero que eso sea un número. Yo puedo
como cualquier de los programas de Microsoft, yo tengo varias maneras, ¿no? Yo puedo pinchar aquí y decir que no, yo no quiero que eso sea un número, que quiero que sea un texto. O si yo vengo aquí en el menú de transformar, también puedo venir aquí y decir, no, no quiero un número entero, quiero que sea un texto. ¿Vale? Y él va a decir, ah, interesante. Vas a insertar una transformación y quieres sustituir o quieres añadir una nueva. No, yo quiero sustituir. ¿Vale? Muy bien, pues listo. Ahora ya está bien. Si yo vengo aquí en la GeoDim, pues debería hacer lo mismo. Perdón. De tal manera de que yo pueda ubicar esos datos por el código postal y no tener el error ese que desde el 01 hasta el 09, pues él me ponga un código postal con 4 dígitos y no con 5. Todo lo demás está bien, ya os digo que está bien. Aquí en ventas, esos orígenes de datos son tablas de Excel, pero este origen de datos no es una tabla de Excel, este es una hoja de Excel, ¿verdad? Por lo tanto, lo que son los encabezados de las columnas, pues aparecen aquí como el primer registro, pero una de las transformaciones que él tiene es promover los encabezados, que está justamente aquí, usar la primera fila como encabezado. Yo no tengo ni que hacerlo, porque él ya me lo hizo automáticamente, y luego me vuelve a cambiar los tipos, correcto. Pero si yo quisiera, perdón, si yo tuviera un conjunto de datos que no fuera bueno suficiente, yo tendría seguramente que limpiar algunos elementos aquí. Por ejemplo, imaginemos que yo tuviera aquí un Excel que tuviera encabezados, logotipos y todo eso. Pues yo puedo venir aquí y decir, mira, yo quiero quitar filas y imaginemos, yo voy a estropear el conjunto de datos, pero luego no voy a guardarlo. Por ejemplo, yo digo, no, las 5 primeras filas, quítamelas. Y además de eso, luego aquí yo me quedo con esta y digo, y ahora sí, usa la primera como encabezado. Listo. Acabo de estropear totalmente, ¿no? Es así. Y yo voy generando pasos de transformación. ¿Cuál es la parte interesante de esa historia? ¿Dónde está el control Z, no? Pues bueno, si yo cometo errores en las transformaciones, pues yo lo que vengo es elimino la transformación y él vuelve al paso anterior. Yo puedo eliminar esta y puedo eliminar esta y yo vuelvo al estado en que estaba. Por lo tanto, a medida que yo vaya haciendo transformaciones y poniendo transformaciones para mejorar los datos, pues yo puedo ir viendo cómo ha ido cambiando el conjunto de datos. Y ahora voy a hacer un ejemplo sencillo, pero que es lo que podemos hacer, digamos, con el tiempo que tenemos, que es, vamos a mejorar un poco esta tabla de clientes. Es decir, aquí yo tengo una columna que no está realmente muy buena, ¿no? Es decir, yo tengo el email, entre paréntesis, 2 puntos, el apellido, coma, nombre, pues yo quiero una columna que me ponga nombre, apellido, email, para que pueda hacer un mailing luego a mis clientes y todo eso. Pues hay una serie de transformaciones de texto que son bastante similares a Excel, por ejemplo, como digo, pero luego hay otras que son mucho más complejas, ¿vale? Que permiten realmente un tratamiento de los datos de una manera realmente potente. Y yo puedo, por ejemplo, pues empezar por decir, mira, yo quiero dividir esa columna, ¿no? Yo puedo venir aquí a este comando para dividir, o también, como decía, si yo pincho con el botón de la derecha, una de las opciones es esta. Y yo voy a decir, mira, déjame dividir por delimitador, y el delimitador que yo quiero son los 2 puntos, y solo el primero, el más a la izquierda, ¿no? Listo. Él me ha generado un paso aquí. En la práctica ha generado 2. Él me ha dividido, y automáticamente ya me ha cambiado el tipo también porque ha visto que eso es un texto. ¿Vale? Ahora yo digo, bueno, esta de email, primera cosa es que yo voy a cambiar el nombre y dejar solo email. Listo. Pues me ha generado aquí otro paso de transformación. Y ahora lo que yo voy a hacer es utilizar un recurso que es muy básico, digamos, y está en Excel, pero es francamente útil, que es existe obviamente una serie de funciones que yo podría utilizar para quitar esos paréntesis, pero bueno, hay una que es muy sencilla, que es yo reemplazo eso por nada, como haría exactamente en Excel. Listo. Y ya tengo mi columna de email lista. Esa ya está, ¿no? Por lo tanto,
¿Qué es lo que es interesante, como yo decía? Que yo tengo aquí la secuencia de lo que estoy haciendo, ¿vale? Es decir, pincho en el primer paso y en el primer paso es lo que me trae la información de mi fichero de origen. Pincho en el segundo paso y él me trae los datos en bruto de lo que está en ese origen. Luego, cambian los tipos de datos, divido la columna, cambio el tipo de dato otra vez, cambio el nombre de la columna, quito un paréntesis, quito el otro paréntesis. Por lo tanto, yo puedo ir viendo qué es lo que está pasando con los datos. Y lo más interesante de todo es que, como yo digo, mañana yo tengo un nuevo fichero de clientes que va a volver a aparecer en este formato. ¿Por qué? Porque es el formato que me exporta el sistema donde yo gestiono los clientes. Por lo tanto, yo no tengo que hacer nada más, porque mañana cuando yo cargue los nuevos datos, digamos que eso es como una especie de embudo. Los datos entran aquí, en este formato, se aplican todas las transformaciones y acaban terminando en este. ¿Vale? Por lo tanto, pues aquí yo puedo... Y aquí, pues solo por terminar, pues yo puedo también hacer... Yo puedo dividir esta columna otra vez por delimitador. Y ahora yo voy a decir que yo quiero la coma. Y ahora yo puedo añadir otra columna que sea una concatenación, digamos, de esta y de esta, eliminar a estas, reordenar y quedarme con una tabla que es exactamente la que yo quiero. Por lo tanto, yo vengo y digo que yo quiero una columna personalizada, en que yo voy a llamar de nombre. Ups, perdón, no es eso. Nombre completo, en que yo tengo esta. Y esta. Ya está, eso es un concatenar, ¿no? Y luego yo puedo seleccionar estas dos columnas, selecciono dos columnas con el control, igual que en Excel, y aquí yo quito columnas y yo puedo hacer ordenar, que soy un poco maniático del orden, y decir, bueno, esta es mi tabla de clientes, es como yo quiero mi tabla de clientes, es de esta manera. ¿Vale? Por lo tanto, yo tengo aquí una serie de pasos de transformación de datos, que estoy utilizando un ejemplo sencillo porque es lo que nos permite el tiempo, pero lo importante de eso es decir que en esta parte de Power Query yo conecto con mis datos y yo preparo mis datos, ¿vale? Y lo interesante de eso, como digo, es que yo puedo ir viendo aquí qué es lo que está pasando y por lo tanto es muy fácil de entender qué es lo que estamos haciendo con los datos. Y lo más importante de todos es que mañana cuando me entren otros 2.000 clientes nuevos en este formato, automáticamente el sistema les va a poner en este formato que es el que yo quiero. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que yo haga eso para todas las tablas, con transformaciones que obviamente en muchos casos pueden ser bastante más complejas, ¿no? Insisto, estamos viendo unas transformaciones sencillas que quien está habituado a trabajar con Excel, pues las conoce evidentemente, pero se pueden hacer cosas bastante... es realmente bastante extraordinario la capacidad de transformación de datos que hay aquí. Una vez que yo tenga todo eso, pues lo que yo voy a hacer es, este botón que está aquí de cerrar y aplicar, en la práctica lo que me está haciendo es copiar los datos al Power BI Desktop. Es decir, hasta ahora, mi Power BI Desktop está vacío, porque yo he trabajado solamente en el Power Query. De hecho, tengo aquí un mensaje de que tengo cambios pendientes. Pues lo que voy a hacer es, en este botón amarillo, cerrar y aplicar es una especie de guardar los datos, transferir esos datos al Power BI Desktop y cerrar la ventana del Power Query. ¿Vale? Y eso ahora me va a generar otra cosa interesante. Antes yo he dicho que cuando yo cargo un origen de datos, una de las cosas que él hace automáticamente es, perdón, es intentar detectar el tipo de datos, que hay que revisar siempre.
Otra cosa que hace ahora, bueno, como podéis ver, mira, aquí ya están mis datos. Los datos de campaña, los datos de cliente, que como veis está ya en el formato que yo trabajé, mis datos de cliente, mis datos de ventas, que son 675.000 filas. Como veis, eso es sorprendentemente eficiente en el tratamiento de la información, ¿vale? Y él hace otra cosa cuando yo doy a cerrar, a cerrar y traer los datos. Él mira las relaciones entre las tablas. ¿Vale? Y como podéis ver aquí, él encontró una serie de relaciones que yo las tengo que revisar también, eliminar las que no tienen sentido y construir las que faltan. Por lo tanto, pues aquí me dijo, mira, la tabla de ventas se relaciona con la de producto por el ID de producto. Tiene todo el sentido. Con la de cliente por el ID de cliente. Todo el sentido. Con la de campaña por la ID de campaña. Todo el sentido también. Y cliente con geografía por el código postal. Todo el sentido también. Sin embargo, no encontró aquí la de fecha, ¿vale? Pues entonces yo lo que voy a hacer es crear esta relación de fecha y ya está. Y por lo tanto, yo terminé la primera etapa, digamos, de la construcción de mi modelo. Yo ya conecté con los datos y yo ya construí mi modelo de datos. Por lo tanto, pues ahora ya puedo pasar a la segunda etapa, que es empezar a construir aquí KPIs, a realizar cálculos y ver y empezar a construir elementos antes de pasar a la historia de los cálculos, que ya veo que, bueno, hoy podemos hacer un par de cálculos muy sencillos. Vamos a ver que esos datos tienen sentido, ¿no? Y que las relaciones del modelo funcionan. Vamos a hacer una cosa. Vamos a construir un gráfico de columnas. Y vamos a venir aquí en las ventas. El único dato que yo tengo aquí son las unidades. Digamos, ¿no? Que he vendido. En la práctica, cada registro es una unidad que se vende, ¿vale? Pues bueno, yo puedo meter esto aquí y ya veo aquí que yo tengo 675.000 unidades. Yo había visto que en esta tabla yo tengo 675.000 filas y las unidades son siempre 1. Pues perfecto, los datos están bien, aparentemente, ¿vale? Y entonces yo puedo venir aquí y decir, bueno, pero vamos a ver si las relaciones funcionan. Vamos a empezar por la de Customer, no quiero muchas, y la de productos, por ejemplo. Vamos a poner aquí los productos. Bueno, aparentemente sí, ¿no? Eso me parece que tiene buena pinta. Hay 63.000 unidades de este producto, hay 59.000 de los demás y luego eso va bajando. Hay aquí una serie de productos. Si yo voy al otro modelo que está finalizado, pues yo puedo ver eso por categorías, pero bueno, no merece la pena. Déjame ver también por meses. Por meses me parece una visión interesante. Ups, perdón. Vale, pero no es eso, es el month name lo que quiero. Vale, muy bien, por meses, aquí están las ventas por meses, efectivamente tiene sentido, los valores cambian y todo eso, por lo tanto, pues las relaciones están correctas. Aquí yo ya puedo aprovechar y contar una cosa. Perdón. Y resolver un pequeño problema, ¿no? Como podéis ver, esto está ordenado de mayor a menor, que es un orden que tiene todo el sentido del mundo. Cuando yo tengo elementos de texto en el eje de los X, pues el orden más normal sería realmente ordenar de mayor a menor, para ver realmente qué es lo que más vende hasta lo que menos vende. Pero los meses son una cosa peculiar, ¿no? Es decir, no queremos ver de mayor a menor, en general queremos ver por meses. Por lo tanto, pues yo lo que voy a hacer es ordenar por el mes y ascendente, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que como eso es un texto, él me está ordenando por orden alfabética, porque no existe otro orden que no sea alfabético. Puede ser ascendente como está o descendente, pero en ninguno de los casos me ordena correctamente por el año, ¿no? Bueno, pues para eso hay una solución, digamos una técnica en que yo voy a seleccionar aquí mi campo de mes y aquí en herramientas de columna yo tengo este botón que me dice, vamos a ordenar porque si yo no digo nada, pues él me va a decir, pues ordena la columna por la columna. Pero yo tengo aquí un número de mes y eso ya sí que me pone
un gráfico de evolución a lo largo de los meses que tiene sentido, ¿no? Que va de enero a diciembre y no de abril a septiembre o de septiembre a abril, que no tiene ningún sentido, ¿vale? Eso es una cosa importante de llamar la atención, porque eso pasa no solo en los meses, eso pasa en cualquier conjunto de datos que queramos un orden arbitrario. En la práctica ese es un orden totalmente arbitrario, ¿no? ¿Quién ha dicho que enero viene antes de febrero? Pues alguien que arbitrariamente ha dicho eso, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, categorías de productos o nombres de productos y todo eso que yo quiero ver por un determinado orden, porque creo que determinados productos son más importantes que otros, pues yo siempre debo incluir en mi conjunto de datos índices. Si el origen de datos tiene un índice, pues fantástico. Si no, una de las transformaciones que yo haría en Power Query, pues yo puedo venir aquí en Power Query, coger, pues todos aquí tienen índice, ¿no? Pero imaginemos que si yo no tuviera este índice, pues yo puedo venir a agregar una columna y crear un índice desde 1, ¿vale? Y por lo tanto, luego yo utilizo esta columna para hacer mis ordenaciones en fase de preparación de los informes, ¿vale? Muy bien, pues nosotros ya tenemos nuestro primer gran paso realizado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que hacer cálculos, cuentas, ¿no? Es decir, eso que está aquí, pues me dice cuántas unidades, pero yo quiero saber cuánto dinero gané. ¿Cómo hacemos eso? Las transformaciones de datos yo hago en Power Query y los cálculos yo hago aquí en Power BI Desktop con un lenguaje de programación que se llama DAX, ¿vale? Con DAX, que yo empezaré la sesión de la semana que viene, pues hablando de DAX, y creo que hablaremos por lo mejor por como mínimo una media hora de ello. Yo puedo, es como yo realizo cálculos, ¿vale? Y yo puedo, aunque vuelva a ese asunto la semana que viene, explico un poco mejor, con DAX yo puedo crear columnas calculadas y crear medidas, que ya explicaré mejor qué es eso, pero columnas calculadas pues es algo bastante intuitivo, que en la práctica yo estoy creando una columna en esa tabla, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero calcular cuáles son mis ventas, pues yo tengo que multiplicar las unidades vendidas por el precio unitario de los productos, ¿no? Pues entonces yo puedo venir aquí y decir, yo quiero una nueva columna, eso me va a abrir aquí un menú de programación donde yo puedo poner ventas. Las ventas son las unidades vendidas, como podéis ver, eso tiene IntelliSense, ¿no? que nos va ayudando a escribir. Insisto, yo volveré a ese asunto, yo empezaré la sesión de la semana que viene con eso, ¿vale? Por lo tanto, son las unidades de la tabla de ventas multiplicado por unit price, ¿vale? Sin embargo, eso me genera un error, porque él me dice, mira, no sé hacer eso, porque yo tengo las unidades vendidas en una tabla y el precio unitario vendido en otra tabla y tal. Bueno, pues para eso existe un conjunto de funciones que, igual que en Excel, pues hay que aprenderlas, evidentemente, permite realizar cálculos de DAX que pueden ser tan sencillos como este, pues hasta llegar a tener una complejidad bastante elevada, ¿no? Por lo tanto, en este caso, yo lo que tengo es, yo estoy calculando una columna en esta tabla, donde él físicamente, entre comillas, pues va a guardar esos datos de aquí, donde yo tengo aquí, pues, cuál es el importe en euros o en dólares en ese caso, pero es irrelevante, ¿no? ¿Cuál es el importe de la venta? Es decir, este producto que es la referencia 449 es un producto que cuesta 102 euros, ¿vale? Pues habrá aquí, perdón, algún producto cualquiera que cueste 50, que es el producto 604, ese cuesta 650 euros, ¿vale? Yo voy a borrar todos los filtros. Pues entonces, si yo reemplazo lo que hay aquí de las unidades y coloco las ventas, pues bueno, yo ya paso a tener aquí los valores de ventas. Y si de hecho yo pongo aquí una tarjeta solo para ver el importe global, van a salir los 66 millones de esos, los 65,55 millones de euros o de dólares que estaban en el otro fichero, ¿vale? Es decir, ¿cómo
de manera muy preliminar, digamos ahora mismo, cómo nosotros vamos a hacer los cálculos. Pues exactamente de la manera en que yo acabo de hacer. Es decir, yo lo que voy a hacer es generar a través de este editor que hay aquí, pues fórmulas que en un principio pueden parecer fórmulas que son similares a Excel, pero DAX es un lenguaje estructurado de programación, de cálculos en base de datos, que permite hacer cosas realmente muy complejas y muy sofisticadas. ¿Vale? Por lo tanto, solo para que veáis, en el fichero este, en que yo tengo el modelo construido en un curso de mucho más tiempo, pues yo tengo aquí una serie de fórmulas que son las fórmulas que yo he ido calculando pues para todo eso. Por lo tanto, hay aquí cosas que ya son un poco, siguen siendo bastante sencillas, como digo, se pueden calcular cosas bastante complejas, pero bueno, en este caso concreto, pues yo ya empiezo a calcular algunas cosas un poco más sofisticadas que me permitan ver aquellas diferencias, por ejemplo, que me permitan, por ejemplo, ver cosas de este tipo. Por ejemplo, cuál es el porcentaje de ventas de cada uno de los canales aquí de las campañas, digamos, ¿no? O que permitan hacer una cosa de esas. Es decir, para que yo pueda calcular que las ventas, que el estado donde más vendo es en Texas, el segundo es en Florida y que es el 8,9%, el 6,8%, pues yo tengo que escribir algunos DAX que son un poco más complejos. Pero eso es lo que vamos a hacer justamente en la sesión de la semana que viene. Y luego vamos a construir una página, la vamos a publicar y os voy a contar cómo actualizar los datos de manera automática y cómo establecer permisos, pues para que determinada persona, pues por ejemplo, imaginemos que en este caso en concreto, pues hay una dirección general de la compañía que ve la totalidad de la información en todo Estados Unidos, pues el que es el director general de la costa este, pues vería solamente eso que hay aquí, es decir, lo que está bajo su responsabilidad, ya no verá 66 millones, sino 31, y verá solo la información que le corresponde. ¿Vale? Por lo tanto, como digo, en la sesión de la semana que viene empezaremos con la realización de algunos de esos cálculos para que veáis, para que entendáis el concepto también de las medidas, porque yo lo que acabo de hacer fue una columna calculada, ¿no? Y por lo tanto, pues para que entendáis el concepto también de lo que son las medidas, que es lo que nos permite pues ver cosas de ese estilo, es decir, que la totalidad de la pantalla pues sea completamente dinámica, que se actualice, ¿no? Es decir, yo pincho aquí, por ejemplo, y estoy viendo solamente la información del canal de Search Engine Optimization, ¿no? Y si yo vengo aquí, pues yo vengo solamente a los de email, por ejemplo, y están aquí, yo puedo ver que los emails, pues en esta costa son 4 millones, cuando antes yo tenía 66. Es decir, para que las pantallas sean totalmente dinámicas, además de columnas calculadas, yo tengo que calcular medidas, ¿vale? Pero eso es lo que veremos, diría que en la primera media hora de la semana que viene. Y después, pues ya vamos a construir la pantalla y publicarla. Agradeceros la presencia y la hora y media que habéis estado con nosotros y os esperamos la semana que viene para la segunda sesión. Exactamente, pues muchísimas gracias por la atención y por el interés. Y insistiendo en lo que dijo Damián, pues nosotros estamos a disposición ahora para contestar lo que queráis. Y si no, pues os esperamos la semana que viene.